El peruano le dedica más tiempo a elegir qué celular comprar que por quién votar para presidente. Tengo una hija de casi 7 meses y en sus cortos 7 meses ha tenido 3 presidentes, ¿no? Wow. Esa es la realidad de nuestro país. O sea, si yo voy a votar viciado de repente porque me puedo equivocar. Si vas a escribir el número, Ya. tienes que asegurarte de marcar el símbolo. Marcas el símbolo con una X Ya. y al costado pones los números de los diputados que quieras. Pero, ¿por qué menciono eso? Porque algunos ponen, ya, voy a votar por el número 2 y 3 de este partido. Escribo 2 y 3, pero no marco el sea, símbolo la- y eso genera que tu voto O sea, sea la nulo, ¿no? X se pone Dentro del símbolo. dentro del símbolo. Así es. Y Y aquí- sin salirte del recuadro. En el 2021, solo en la primera vuelta hubo 30% de ausentismo. O sea, 3 de cada 10 peruanos no fue a votar y prefirió pagar su multa. No sé si recuerdan, pero hubo todas estas noticias en la mañana de la jornada electoral que las mesas de votación no se abrían, porque la gente que le correspondía ir como miembro de mesa no iba. Entonces, la verdad es que nos corresponde a todos. Los centros de votación funcionen bien, nos corresponde a todos ir temprano a votar, nos corresponde a todos informarnos y no elegir en la cola. Quiero agradecerles por todo el apoyo que nos dan cada semana mirando, compartiendo y comentando nuestros videos, pero solamente les quiero pedir un pequeño favor. El 50% de personas que ven recurrentemente nuestro canal no están suscritos, así que te quiero pedir que te suscribas, es gratis y así nos ayudas a seguir creciendo. Bienvenidos a un nuevo espacio de Gurú Motivación. Esta vez les traemos una edición especial. Mire que tengo en mis manos. Es una cédula de votación para las próximas elecciones del Perú. Algo así va a ser lo que vamos a ir ya pronto en abril. O sea, falta muy poco. 37 candidatos, partidos que están aquí. Y yo sé que a muchos de ustedes les ha generado hasta cierto mareo, digamos, qué vamos a hacer. Y ya lo que hemos hablado mucho en Gurú durante todo ese tiempo es que nosotros, más allá de ser emprendedores, profesionales, somos ciudadanos y tenemos que estar preocupados por nuestro país, por cómo seguimos construyendo y saliendo adelante, luchando por nuestros sueños y todo lo demás. Y es así que desde Gurú estamos haciendo un episodio, la verdad que muy bonito, que me emociona, que me entusiasma. Está con nosotros en el estudio Verónica Cifuentes. Ella es gerente general de ESOY. ESOY es una iniciativa que yo admiro un montón. La escuché en una presentación hace poco y dije, tiene que estar en Gurú de todas maneras. ¿Cómo estás, Verónica? Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Jimmy, y muy contenta de estar en este espacio. Para que nuestro público nacional e internacional que también está viendo, si nos ven en otros países, esta es la cédula de votación que tiene el Perú para estas elecciones. Cuéntanos un poco qué es hoy actualmente. Mira, eso es un movimiento empresarial que nace hace 5 años, yo te diría con una convicción. Y la convicción es que desde el sector privado tenemos un rol que cumplir para contribuir a cerrar brechas que nosotros decimos impostergables en el país, brechas sociales, pero también tenemos un rol en construir confianza en una sociedad que está marcadamente, digamos, atravesada por desconfianza a todo nivel. Creemos que el sector privado tiene que dar ese paso, digamos, propositivo a ser instituciones, empresas que puedan acercarse y mirar a la sociedad desde otra perspectiva. Eso hoy está conformado por gerentes generales de alrededor 60 empresas muy diversas, desde grupos económicos, empresas más medianas, sectores como agroindustrial, banca, automotriz, distintos sectores. Pero lo que comparten cada uno de los miembros de SOI es este compromiso, yo te diría, individual y a la vez colectivo, de ponernos en acción y contribuir, como nosotros decimos, con acciones concretas, directas, que generen un impacto positivo en el desarrollo del país. Me gusta mucho el porqué de lo que están desarrollando. Cualquier persona diría, ¿por qué te metes ahí? ¿No? Algo así. No sé si les ha pasado, que es necesario además, ¿no? Porque yo siempre te escucho decir lo que dije en la intro, que es, ante todo somos ciudadanos. Así es. Yo creo que un punto importante es entender que el Perú viene, digamos, trayendo años de desigualdad, ¿no? Y creo que eso es algo de lo cual no podemos ser indiferentes, por un lado, pero por otro lado es un país marcado también por una debilidad institucional tremenda, por crisis política que no ha parado. La cédula que muestras es un poco el producto, pues, de un sistema político fracturado, ¿no es cierto?, de reglas de juego que quizás
no se han afinado lo suficiente para que podamos no tener pues 38 partidos en una cédula, sino un número más manejable, ¿no es cierto? Entonces, siempre decimos que el sector privado no podemos mantenernos como espectadores de la situación que vive el país y todo lo contrario, ¿no? Estos problemas complejos, estas brechas demandan que a la mesa nos sentemos diversos sectores, representantes por supuesto del Estado, que es quien tiene al final del día la responsabilidad, pero también del sector privado, de la sociedad civil, de la academia, ¿no? Entonces yo siempre digo que para problemas complejos se requiere más de un sector, más de una mente sentada a la mesa, ¿no? Y una de las cosas que le hemos visto mucho en el podcast es más allá de los problemas que son Mm, muchísimos, si algo hay que rescatar, como tú dices, los solidarios que somos, los trabajadores que somos, los creativos que así somos es, y esa capacidad de resiliencia que tenemos. total. Eh, a lo largo de todo el país, miles de casos de éxito, miles de personas soñando, que no esperan nada del Estado porque uno ya se resignó, ¿no? Y ahí también una vez un economista prestigioso me dijo, tantos cambios que han habido, tantos problemas en los últimos años, ha hecho que perdamos también esa capacidad de soñar en un país, o sea, esa Ujú. visión compartida del país hacia dónde estamos yendo. Como ya no sé dónde estamos yendo, entonces ya no me involucro en muchas cosas. ¿Por qué Así tengo es. que respetar la norma? Por qué tengo que informarme para votar si sé que nada va a cambiar? Entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio diferente, vamos a tomar acción. No sé cuántos de ustedes que nos están viendo ya se han informado muy bien sobre cómo tomar decisiones. Me gustaría que nos cuentes un poco acerca de la iniciativa que ustedes Ujú. han liderado ante todos ciudadanos, que está dirigido hacia empresas, pero que también podemos nosotros, la audiencia, tomarlo y también darnos algunos accionables para poder involucrarnos, ¿no? O sea, yo Sí, siempre digo que uno puede involucrarse hasta compartiendo este video, ponte, total. descargando la información o pasándola a su círculo de cercano y para que esto cambie, nosotros tenemos que cambiar algo, o sea, porque si no, vamos a seguir en la misma, si eso ya es inaceptable, porque van a pasar Totalmente. 100 años más y vamos a seguir así, no, o sea, en algún momento tenemos que cambiar. Total, mira, hace el año pasado, inicio del año pasado, nos preguntamos en eso, ¿qué podemos hacer para contribuir de alguna manera a fortalecer la democracia y fortalecer que tengamos una ciudadanía mucho más activa de cara al proceso electoral? Y una iniciativa que cayó de madura fue esta iniciativa que le llamamos Ante Todos Ciudadanos. Y se llama Ante Todos Ciudadanos porque lo que decimos es antes que trabajador, antes que estudiante, antes que gerente general, lo que tú quieras, o dueño de una empresa, un emprendimiento, todos compartimos algo, que todos somos ciudadanos. Y el proceso electoral es un momento donde ejercemos esa ciudadanía de forma mucho más visible y activa, ¿no es cierto? Entonces, la iniciativa partió también de una preocupación del contexto, ¿no? Tenemos cada vez más peruanos que, yo digo, hay una desafección con la democracia, es decir, ya no me interesan los temas públicos, no me interesa la política. Hay una cifra que habla que 9 de cada 10 peruanos está insatisfecho con la democracia. Hay un estudio que hizo Arellano que habla que solo para 4 de cada 10 peruanos, votar por presidente le parece un acto, digamos, muy importante. Solo 4 de cada 10. Bueno, Rolando Arellano decía que el peruano le dedica más tiempo a elegir qué celular comprar que por quién votar para presidente. Y la verdad es que eso es muy crudo, pero también si nos ponemos a pensar, el celular te sirve, ¿no es cierto?, de forma inmediata. Quizás la política la entendemos muy lejana en nuestro día a día y creo que tenemos que ahí cambiar un cambiarlo. poco el chip, porque no es lejana. La política al final del día es el espacio donde se toman decisiones para todos, ¿no? Desde la decisión de cuánto voy a pagar por el transporte público o la decisión de si va a haber en mi distrito cambio en infraestructura, en pistas, en veredas, o precios de alimentos que todos nosotros consumimos. Entonces, el problema es que quizás nos hemos desentendido de lo público y ese desentendernos de lo público está generando que hoy día tengamos también un sistema político con gente que no nos representa, ¿no? Y gente que representa quizás otros intereses que no son los intereses de todos los peruanos. Entonces, uno se pregunta, ¿pero por qué llegaron al poder? Porque quizás fuimos a votar
sin leer la letra chiquita, ¿no es cierto? Entonces, ante todo, Ciudadanos lo que busca de alguna manera es poner a disposición de las empresas una serie de recursos para que a su vez las empresas actúen como instituciones que contribuyen a que sus trabajadores voten de manera informada, que asuman la responsabilidad que significa ser ciudadanos, pero con ciertos principios. Un principio para nosotros muy relevante tiene que ver con la neutralidad y la transparencia. No se trata de decirle a tus trabajadores o a la gente por quién votar. Eso no se trata. Se trata de empoderarlos para que sean ciudadanos informados, conscientes y sobre todo responsables con su voto. Entonces, ante todo, Ciudadanos hoy día nació como una guía para que las empresas puedan hacer sus campañas de comunicación interna orientadas a temas de civismo y voto informado. Hoy día ya hemos incluso hecho una campaña lista para implementar, editable, para que cada empresa la pueda adaptar un poco a sus públicos internos. Hoy hay más de 280 empresas que están haciendo campañas de comunicación interna de voto informado, con un impacto en más de 300.000 trabajadores, y en realidad si pensamos 300.000, cada trabajador impacta mínimamente 4 personas de su entorno familiar. Entonces, estamos hablando de muchísimos ciudadanos que hoy día tienen quizás más información y están tomando más conciencia de lo que significa su rol. En el 2021, solo en la primera vuelta hubo 30% de ausentismo. O sea, 3 de cada 10 peruanos no fue a votar y prefirió pagar su multa. No sé si recuerdan, pero hubo todas estas noticias en la mañana de la jornada electoral que las mesas de votación no se abrían, porque la gente que le correspondía ir como miembro de mesa no iba. Entonces, la verdad es que nos corresponde a todos que los centros de votación funcionen bien, nos corresponde a todos ir temprano a votar, nos corresponde a todos informarnos y no elegir en la cola. Lastimosamente, demasiados peruanos eligen en la cola o preguntan algo y no lo toman en serio. Y tenemos que volver a conectar con la importancia del voto, con la importancia de ejercer nuestra ciudadanía. Sí cuenta nuestro voto. Pensemos en las elecciones anteriores. Con ese 30% de ausentismo pasaron 2 candidatos a segunda vuelta. Quizás si ese 30% votaba, otro hubiese sido la historia, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay primero una toma de conciencia de por qué es importante involucrarnos, por qué sí tenemos que, digamos, tomarnos en serio el proceso electoral. Y en segundo punto, informarnos para que ese voto sea ejercido de la forma más responsable posible. Hoy hay esa cantidad de oferta política y acordémonos que este proceso electoral es especialmente complejo, porque por primera vez, en mi caso y seguramente tú también, Jimmy, por primera vez vamos a votar por un Congreso bicameral, es decir, por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En un ejercicio simple, y los canales de comunicación ya lo hacen, ¿no? Le preguntan a los ciudadanos de a pie, oye, ¿qué funciones tiene el Senado? ¿Qué funciones tiene el diputado? Muy pocos hemos quizás terminado de informarnos. Entonces, con mayor razón, necesitamos involucrarnos para saber por qué vamos a votar. El Senado va a tener muchísima relevancia. Hoy día vivimos un sistema político donde, como nos damos cuenta, el Congreso casi define todo, ¿no es cierto? Sí. No parecemos tan presidencialistas, sino más bien parlamentaristas. Entonces, creo, y con la configuración que vamos a tener ahora de Senado y diputado, el Senado va a tener mucha fuerza. Entonces, con mayor razón, fijémonos bien por quién votar. Ya hay una serie de iniciativas disponibles. Por ejemplo, Revisa tu candidato, que es una plataforma que ha creado la Asociación Civil Transparencia junto con Empresarios por la Integridad. Tiene la posibilidad de que tú pongas el nombre, imagínate que estás pensando en el candidato X, pones el nombre de ese candidato y en Revisa tu candidato te van a decir si ese candidato tiene juicios por alimento, si tiene prontuario, si ese candidato tiene algún vínculo, por ejemplo, con la minería ilegal. Entonces, hoy ya hay herramientas para asegurarnos que no estamos dando nuestro voto a las personas inadecuadas. Hay también simuladores de voto, porque efectivamente cuando muestras la cédula es complejo. Yo la primera vez que la vi impresa, dije, o sea, me quedé como
impresionada, ¿no? Y los nombres son súper chiquitos, no tienes el nombre del candidato, tienes la fotito. ¿Verdad? Y solamente están Y como son tantos partidos, los nombres de los partidos. y son tan nuevos los partidos, porque casi todos estos partidos son inscritos de hace no tanto, es difícil también recordar. Entonces, hay Guau. que hacer el ejercicio de enfrentarse a la cédula antes. Entonces, Grupo RPP, por ejemplo, ha hecho una landing que se llama El Poder en tus Manos, donde encuentras un simulador de voto, donde encuentras también un comparativo de planes de gobierno. Si tú ya, por ejemplo, dices, oye, ¿sabes qué? Estoy entre estos tres candidatos. Bueno, compara los planes de gobierno de esos tres candidatos. Está también Vota Bien, que es una plataforma que también, un simulador de voto también que ha generado transparencia para que, digamos, nos enfrentemos a esa cédula y nos aseguremos que no estamos cometiendo errores y que nuestro voto va a reflejarse. Porque lo que dicen los especialistas es que en estas elecciones, históricamente va a ser las elecciones con más votos, digamos, nulos, porque nos vamos a equivocar. ¿Y por qué nos vamos a equivocar? Porque acuérdate que cuando marcas no te tienes que salir del recuadro, ¿no? Si vas a escribir un número y vas a hacer uso del voto preferencial para elegir el senador, el diputado, tienes que acordarte de marcar el símbolo, no solo escribir el número. Entonces hay varias cositas que tenemos que tener en cuenta. Querida comunidad, estamos on fire en esta nueva temporada sacando podcasts inmersivos, visitas a fábricas y nuevos formatos para ustedes. Pero también quiero aprovechar para invitarles a nuestros eventos presenciales. Tendremos todos los meses nuestros After Office, donde vamos a poder conectar y preguntas y respuestas con gurús que vamos a invitar en cada sesión. Y también tendremos en mayo nuestro Gurú Session, un evento grande que reúne a cientos de empresarios y emprendedores para poder aprender de las claves de éxito de cada uno. Estamos diseñando toda una experiencia para todos ustedes. Y para los que nos ven de provincia, tendremos los Gurú Fest en Arequipa y en Trujillo. En Arequipa en abril y en Trujillo en mayo, y lo vamos a llevar a cada región. Y junto a nuestro gran amigo Rubén Sánchez tenemos los workshops de emprendedor a empresario y el empresario estratégico, para poder ordenar nuestros negocios, escalar y trascender en el tiempo. Ya hemos hecho muchas ediciones y la verdad que el éxito ha sido rotundo. Hacemos todo eso para seguir compartiendo las experiencias de forma asequible para todos ustedes. Como saben, también se graban y luego salen al YouTube, y también nos ayuda a hacer un podcast autosostenible que invierte en la producción de contenido de alta calidad para todos ustedes. Para más información visiten gurumotivacion.com y se van a enterar de todo lo que tiene Gurú para ustedes. Que tenemos que tener en cuenta. Cuéntame un poco, o sea, la verdad es que me ha dejado pero asustado. Por eso que cuando te escuché la charla Sí. y yo hice una intervención personal y dije, o sea, si yo voy a votar viciado de repente, porque Te puedes equivocar. me puedo equivocar. Entonces, Puedes informarte y ser bien responsable, y al momento de hacerlo, equivocarte. Exacto. O sea, Sí. me dices que en el voto preferencial se tiene que poner Si vas a escribir el número, Ya. tienes que asegurarte de marcar el símbolo, no solo escribir número. Como, ¿en dónde? Por ejemplo, imaginémonos que votas por el primer símbolo, Ya, ¿no? Marcas el símbolo con una X ya. y al costado pones los números de Ah. los diputados que quieras. Pero, ¿por qué menciono eso? Porque algunos ponen, ya, voy a votar por el número 2 y 3 de este partido, escribo 2 y 3, pero no marco O el sea, símbolo, y eso genera que tu voto O sea, sea la nulo, ¿no? X se pone Dentro del símbolo. dentro del símbolo. Así es. Y, Y aquí, sin salirte del recuadro. y acá hay dos cuadritos. Esos dos cuadraditos son para, si tú quieres, poner el número del candidato de la lista de ese partido. Entonces tú puedes decir, oye, yo voy a votar por el candidato número 2 Ya. y el número 5. Entonces Entonces tiene dos colocas. opciones. Tienes dos opciones para diputados de tu región, tienes una opción para senador de tu región y dos opciones para senadores nacionales. Y en senador también se pone el Marcas el símbolo y el número que tú Tienes que quieres. marcar el símbolo, sí. Y Uf. bueno, y presidencial. En presidencial puedes marcar el símbolo o la fotito del candidato, o a las dos cosas si tú quieres. Y funciona igual. Y funciona igual. Pero lo importante es que no te salgas, que sea una X o una cruz. No puede ser imagínate que, no, yo voy a poner un check. No, X o cruz. Y eso es, a ver, y estos senadores senadores a nivel nacional,
y le dice región. Sí. O sea, cuéntame un poco La sobre esta composición estructura. del Senado va a Perdona tener... que estoy Sí, no no te entiendo. preocupes. La composición del Senado va, para guardar mayor representatividad, va a tener un número de senadores que vienen, digamos, que se van a elegir a nivel nacional. Es decir, va a haber una lista que tú estando en Arequipa puedes votar por él o ella y estando en Huancavelica puedes votar por También. él o por ella. Son una lista que le estamos llamando nacional, de candidatos nacionales. Ay, ay, ay. Y una lista que corresponde a tu distrito electoral, que normalmente está vinculado a tu región, ¿no es cierto? Entonces, tú vas a poder votar por una lista nacional y vas a poder votar por un senador que corresponde a tu distrito electoral. Entonces, cada partido, pero quiero que aquí nos pongamos a pensar la cantidad de candidatos que hay, porque cada partido tiene que tener la lista de senadores para nacional y además La listas lista. por cada uno de los distritos electorales del país. Entonces, es un montón de gente postulando. Entonces, yo entiendo que todos nosotros estamos abrumados, Sí. ¿no es cierto?, con toda esta lista. Lo que yo un poco recomiendo es que empecemos un poco filtrando partidos, ¿no? Filtremos con 3 o 4 partidos en los que creemos que, bueno, representan más mi punto de vista, las ideas que tengo, etcétera, y sobre esos 3, 4 o 2 partidos, ahí empiece a cotejar y empiece a mirar las listas. Si es que no tenemos a alguien ya pensado, ¿no? Porque conocemos, etcétera. Entonces, sí, demanda un poco de tiempo, efectivamente, pero como decía al inicio, este comparativo que decía Rolando, ¿no? Arellano, oye, no puede ser que le dediquemos más tiempo a elegir un celular que a quienes nos gobiernan. Y hay que volver a tomar en cuenta que a quienes elegimos Mm. están tomando decisiones por nosotros. Están tomando decisiones por nosotros, por nuestras familias, por las industrias en las que trabajamos. Entonces, no es cosa menor. Hay que tomar esa relevancia, hay que informarnos. Hay muchísima información disponible. Ya les decía, el propio Jurado Nacional de Elecciones también tiene una página disponible para comparar planes de gobierno. Está lo que les decía del Poder en tus manos de Grupo RPP. Revisa tu candidato, que es esta plataforma muy buena. Está este otro simulador de voto que está promoviendo transparencia que se llama votabien.pe. Hay una serie de plataformas disponibles. O sea, por información no nos quedamos. Lo que sí es que tenemos que dedicarle un poco de Sí, porque tiempo, al final ya ¿no? depende de cada uno, Depende de ¿no? O cada uno sea, de ese es... nosotros, pero realmente ahí es donde yo creo que cobra realidad que el Perú depende de todos. ¿Cómo verías este tema? Algo que me he encontrado mucho cuando he conversado sobre... Antes me gustaba mucho la política, Ujú. conversar sobre política. Me gusta ser neutral en algunas cosas, pero decían, le pasa a Jimmy es que la oferta pesa hasta las patas, ¿no? Es como, o sea, ¿cómo voy a elegir si nadie de ellos me representa, ¿no? Entonces ya no hago nada. Pero está mal tampoco, porque esta Sí, es la o sea, realidad, digamos, o sea, esto sí, yo estoy segura que todos podemos encontrar un candidato que en alguna medida tenga una... tenga, o sea, nos representen en ideas o que sintamos que sí sea una persona que merece estar en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la Presidencia de la República. Yo coincido que en los últimos tiempos quienes nos han representado en el Congreso y en la Presidencia quizás no han sido las personas más adecuadas. Sabemos, y no hay que ser inocentes, tenemos mucho dinero de la minería ilegal y de las economías ilícitas financiando campañas y eso es un problema para el país, es un problema porque tenemos entonces gente que está ahí no por las razones correctas, gente que está ahí representando intereses particulares. Pero creo, Jimmy, también, y es algo que yo he reflexionado personalmente mucho en los últimos años, que también, ya ahorita estamos en las elecciones, ya no hay vuelta que darle, hay Sí, que informarnos y tratar de ejercer lo más responsablemente nuestro voto, pero sí creo que necesitamos que más personas se involucren en la vida política del país, desde todos los niveles, desde tu distrito, tu región y por supuesto ya una mirada más nacional. Y eso pasa por involucrarse, eso pasa por darnos cuenta que no solo somos sus ciudadanos que estamos ahí pasivos esperando a ver qué pasa, eso pasa también por nosotros decir, oye, si tengo voluntad de querer aportar al país, si tengo ciertos niveles de capacidades, si me formo, ¿por qué no podría entrar a la política también? ¿O por qué no podría entrar a trabajar en el sector público? Otro espacio donde podemos de alguna manera tangiblemente aportar al país
o hacerlo a través de organizaciones como es hoy, que es desde el sector privado hacia el espacio, o hacerlo a través de organizaciones de sociedad civil, juveniles, etcétera, desde la propia universidad, en los centros federados, hay forma de involucrarse. Yo creo que lo que Sí. necesitamos es salir de esa mirada quizás más pasiva, ¿no es cierto? De mirar qué pasa, o sea, no mirar la obra de teatro como simples espectadores, porque esa trama no va a mejorar sola, va a mejorar en la medida que nos involucremos. Rapifac es el software ERP que impulsa a miles de empresas en todo el Perú. Gestiona, organiza, controla todas las operaciones de tu empresa desde un solo sistema. Fácil de usar, práctico y eficiente. Rapifac, el poder para tu empresa. Hablaste de tema de confianza y acá Ujú. me voy a poner un poco... no quiero que piensen que soy, yo creo mucho en los principios de ustedes, pero no se debería un poco... A veces el sector privado ha sido visto como el malo de la película, ¿no? Y gran parte de una desconfianza del sector privado y siento que lo que están ustedes es recuperar en parte esa Ujú. confianza. No sé cómo les ha ido en todo ese tiempo, eh, porque a veces se piensa, el empresario solamente ve por él, por sus beneficios, por sus resultados y nada más, ¿no? Sí, Cuando no es así, ¿no? La gran mayoría total. piensa diferente y entonces no sé qué tal ha sido este proceso de confianza del lado de la experiencia de ustedes. Mira, efectivamente hay una mirada de desconfianza, yo te diría, no solamente hacia el sector En privado, general, sino antes, en pero no general, ¿no? confiamos, El ¿no? Perú, para tener eso conscientes, es el país más desconfiado del mundo. ¿Ya? Y Qué no bravo. solamente desconfianza pública hacia instituciones, sino también entre peruanos. ¿Ya? Y eso es un problema, ¿no? Porque cuando pasa eso, lo que tienes es un país que le cuesta respetar reglas, que le cuesta respetar instituciones, y bueno, eso es una dificultad sobre la cual tenemos que accionar. Un poco la mirada desde eso y eso, y no nos quedemos simplemente quietos y digamos más bien cómo reconstruimos esa confianza. Y desde nuestro entendimiento, reconstruir confianza pasa por involucrarse con asuntos públicos, pasa, digamos, no quedándonos quietos en el sentido de que uno puede decir, oye, el sector privado ya aporta empleo, aporta inversión, paga sus impuestos, pero creemos que eso no es Pasa algo suficiente. más. Sí, sí, No sí. es suficiente porque vivimos en un país, como te decía hace un ratito, donde millones de peruanos no tienen el acceso, como yo siempre digo, el piso mínimo de oportunidades, ¿no? Entonces, no puede ser que 2 millones de jóvenes, niños y adolescentes, por ejemplo, que acceden a educación en ámbitos rurales, vayan a escuelas que ni siquiera tienen las condiciones básicas para estudiar. No puede ser que hayan millones de peruanos que no acceden a agua y desagüe. Hay brechas, como te digo, que no son, con las cuales no podemos quedarnos quietos. Entonces, el sector privado, sin duda, tiene un rol, no solamente para alzar la voz digamos, de alguna manera poner el tema en agenda, sino también para pensar formas distintas de resolver problemas públicos. Y eso es un poquito también lo que hacemos desde SOY. Entonces, por un lado, reconstruir confianza pasa por acciones, por hacer, no solamente por decirlo, ¿no es cierto? Y pasa también por sentarse a la mesa con otros. Algo que hemos hecho consistentemente en estos 5 años en ESOY es darnos cuenta que los problemas no se van a resolver ni el Estado solo, ni el sector privado solo, sino más bien que tenemos que empezar a tender puentes donde vayamos poquito a poco también reconstruyendo esa confianza entre sector privado, sector público, sociedad civil, sector privado, y eso es un poco el ejercicio que hemos estado haciendo en este último tiempo. No es fácil, porque la mirada efectivamente de suspicacia, oye, ¿y por qué por qué se acerca el sector Algo privado? quieren. Algo quiere, ¿no es cierto? Sí. Por qué este movimiento quiere vincularse con la educación rural, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿en qué le beneficia? O sea, yo te diría que no es un beneficio tangible directamente para las reglas de juego de la empresa, pero es un beneficio para el país. Y creo que cada vez más hay líderes empresariales, gerentes generales, dueños de empresa, que ven y entienden que el país no es sostenible si seguimos teniendo esas brechas que mantenemos o si seguimos teniendo esos niveles de desconfianza. Si queremos mirar realmente hacia el futuro con optimismo, pensar que podemos ser un país que, digamos, sigue creciendo, tenemos que primero reconstruir esa confianza y segundo, ponernos realmente como objetivo asegurarnos que todos los peruanos puedan acceder a un futuro próspero, ¿no? Me encanta. Una de las cosas que más rescato de Soy
es esa capacidad de hacer que tú dices, ¿no? Porque a veces ya el Perú a veces está sobrediagnosticado y siempre conversamos y nos quejamos de todo, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo para cambiar esa realidad, ¿no? Y ese que estamos haciendo parte mucho también de uno mismo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo para cambiar mi entorno? ¿Cómo estoy Así haciendo es. mi granito de arena para poder transformarlo, ¿no? Tú eres politóloga, ¿no? Sí, eso es ciencia política. Y una de las cosas que quería preguntarte es, de tu experiencia, ¿por qué hemos caído tanto en la desconfianza de liderar ese ranking del ser el país más desconfiado del mundo? O sea, ¿por qué? Nos pasa mucho en Gurú, además, cuando ponemos los casos de éxito, es como que miramos un poco de reojo y como que con Mm, dudas, sí. y ahí sale la famosa frase, el enemigo pero no es otro peruano. Yo no creo en eso ya, pero ahí Yo hay creo algo que que hay pensar. que psicoanalizar al país. Yo creo que tenemos muchas heridas, ¿no? Que traemos del pasado que no hemos sanado. Eh, si miramos un poco el pasado en términos de la época del terrorismo, por ejemplo, ¿no? Cómo eso también nos ha quebrantado como sociedad. ¿No es cierto? Las elecciones anteriores, las del 2021, recordemos en los niveles altísimos de polarización que llegamos, especialmente en segunda vuelta. Y uno cuando mira eso, claro, lo entiendes porque no hemos resuelto algunos problemas básicos. Hay gente que, claro, dice, oye, si a mí la democracia, si a mí digamos, los gobernantes y los políticos no me resuelven mis problemas, evidentemente voy a desconfiar, pues, ¿no? Evidentemente voy a desconfiar. O si tú como empresario te das cuenta que tienes un Estado que es poco predecible, es decir, que te dice un día sí y al día siguiente te cambia la regla de juego, ¿cómo voy a confiar? ¿No es cierto? Y nos hemos acostumbrado un poquito como peruanos a, digamos, concentrarnos en mi núcleo, mi familia, y trato de salir adelante sin mirar un poco al costado. Pero en realidad eso no somos los peruanos, ¿no? O Sí. sea, en realidad los peruanos en general, yo creo que tenemos demasiados ejemplos donde hemos sido solidarios. En la época de la pandemia, yo creo que es un ejemplo muy claro de cómo esa solidaridad se abrió. Recuerda el 2017 cuando hubo este niño costero muy fuerte, ¿no es cierto? Sí. Esta fuerza también ciudadana de la sociedad civil, del sector privado propio de ponerse digamos, ponerse un poco de pie por toda la circunstancia y colaborar. Entonces yo creo, como tú, que no hay que quedarnos en ese discurso. Lo que sí creo es que hay que ser conscientes que la cancha está compleja, ¿no? Que hay desconfianza y que le toca, yo creo que aquellas personas que ocupan cargos de liderazgo en los distintos sectores, en el sector privado, en la sociedad civil, en la academia, aquellos que ocupan cargos de liderazgo creo que tienen una responsabilidad mayor. Y para mí esa responsabilidad tiene que ver con dar ese primer paso para construir esa confianza, dar ese primer paso para colaborar. Aun cuando de repente el otro no te responda como quisieras, pero creo que nos corresponde. Y creo que el sector privado hoy en el país tiene además una ventaja, yo siempre digo como que hay que aprovecharla. Y esa ventaja tiene que ver con que en un país con tantos cambios en el sector público, en la política, tengo una hija de casi 7 meses y en sus cortos 7 meses ha tenido 3 presidentes, ¿no? Esa Wow. es la realidad de nuestro país. Entonces, en el sector privado, en cambio, podemos comprarnos pleitos de largo plazo. Yo no cambio de gerente general Claro, cada claro. rato. Entonces, lo que hacemos un poco en eso hoy es eso. Nos hemos comprado pleitos, que son pleitos que no se resuelven en un lustro Claro. presidencial, y tenemos una mirada de largo plazo. Y esa mirada de largo plazo implica ciertas acciones, ciertas iniciativas, ciertas colaboraciones que son difíciles. O sea, digamos, cuando nosotros nos toca trabajar de la mano con el Estado, claro, me cambias de ministro y tengo que casi volver a empezar en construir vínculo con quien siga. Pero creo que si hay algún sector en la sociedad hoy día en el país que no solo tiene la capacidad, sino desde mi perspectiva también la responsabilidad, es el sector privado. Y un sector privado propositivo, que no se quede solamente en alzar la voz cuando me cambias las reglas de juego de mi negocio, cuando me dices que me vas a cambiar Claro, a, reactivo o cuando las papas o queman reactivo, recién, sí. exacto, ¿no? Sí. Entonces, y yo creo que ese sector privado lo estamos viendo cada vez más. Hoy es un ejemplo, pero hay otras Sí. organizaciones en el sector privado que estamos juntos tratando de no solo construir confianza con acciones, sino también dando ese paso adicional para colaborar y aportar propositivamente al país, ¿no?
Me ha venido a la mente cuando uno habla de informarse, se piensa que es aprender la noticia todos los días, ¿no? Entonces yo en la empresa tengo un ejercicio que todos los días hacemos un daily y cada uno tiene que decir su noticia, entre comillas, pero eso que has leído que nos puede dar valor, ¿no? Y entonces nos costó poder adaptarnos un poco, pero un chico que recién entró bien y dijo, eh, hay 2 muertos en el Callao y está dura la cosa, así que estamos fregados, ¿no? Entonces muchas personas piensan que a veces informarse es solamente ver la noticia, y no es así, ¿no? Desinformarse es, como tú dices, profundizar un poquito más en qué información hay disponible, en qué fuentes, eh, que tengan información verificada también, ¿no? Porque hay otro, Ese es otro esta punto. parte de querer manipular con algo que ya está sesgado, que también te puede Bueno, fake generar news, ¿no? los fake news que están de moda Total. ahorita con el tema de inteligencia artificial. Entonces, hay que hacer un ejercicio O sea, responsable también de y cómo nos ser, informamos, y ¿no? ser críticos, no quedarnos con el titular, S- ¿no? O sea, lo que pasa es que hoy día las redes sociales, todo hace que seamos como lectores de titular, ¿no? No Sí, y expertos profundizamos. además, o sea, nos consideramos Es- adultos en ser expertos porque ves un titular y ya te pones a ya debatir crees que con... sí. Entonces sí creo que parte de ser un buen ciudadano es también eh, aprender a reconocer cuando se trata de una noticia falsa, cómo contrasto la información, cómo no me quedo solamente con la lectura de un titular o de un link, cómo miro si, oye, ese link de dónde salió, quién escribió, sobre qué evidencia está hablando. Y lo otro, y eso quiere decir ejercer una mirada más crítica, ¿no? De la información que consumimos. Eso también es nuestra responsabilidad. Ya, sí. Y otro punto para mí que es muy importante es también ser muy respetuosos de las opiniones de los otros. Yo creo que un poco hablábamos de la desconfianza, que el problema de eso es que está también amarrado con una altísima polarización, ¿no? Entonces, si tú dices algo que yo percibo que piensa que es diferente a lo que yo creo, ya te anulo, ya ni te escucho. Ni siquiera me siento a conversar contigo para entender de dónde viene quizás tu postura. Entonces, ejercitar esa capacidad de escucha al que piensa diferente de nosotros es clave en nuestro país. ¿Por qué es clave? Porque no podemos pensar en un proyecto común de país, ¿no? No podemos pensarnos una nación si no somos capaces de encontrar puntos en común. Y en eso hoy una de las cosas que hemos venido haciendo en el último tiempo ha sido precisamente eso. Hemos hecho una iniciativa que se llama Encontrarnos por el Perú, Ujú. que lo que busca precisamente es cómo en medio de esta polarización tremenda que tenemos, que hace que el empresario se vea, digamos, de derecha y entonces él no entiende el problema social o que el que viene de la sociedad civil, hoy tú eres de izquierda, entonces tu mirada es contraria al desarrollo económico. Esas miradas que son, yo siempre digo que la mente le gusta las cosas que son dicotómicas, sí o no, simples, ¿no es cierto? Sí, Todo lo que tiene que ver con matices es con pensamiento complejo. Entonces la mente no quiere pensamiento complejo. Entonces, quiere certeza. lamentablemente, las redes y mucha gente que busca simplificar nos polariza, No, ¿no? refuerza tus creencias, entonces te va Correcto. poniendo... Entonces necesitamos como ir en contra de eso, ¿no? Y es casi una cosa cultural. La cultura te dice, oye, rechaza al que piensa distinto. No, no te digo que seas mejor amigo, ¿no? Pero sí te digo que puedes, en una escucha un poco más abierta, basada en respeto, encontrar también espacios en común y un poco eso es lo que estamos haciendo en ¿Y Encontrarnos qué por tal el les ha Perú. ido conectando a un empresario que, digamos, no es el estándar de repente, pero puede tener esas ideas más de derecha o un poco más, digamos, a este lado, ¿no? De derecha, y alguien que sea de izquierdas, por así decirlo, ¿no? Y se han conversado, no se han Lo que, arañado, lo no que se han hemos hecho tirado. nosotros con Encontrarnos por el Perú es partir de un método. Sí Ya, es cierto que como estamos tan polarizados, necesitamos como tener un método que permite intermediar esas diferencias. Entonces, en Encontrarnos por el Perú lo que dijimos es, vamos a escuchar qué es aquello que a toda la ciudadanía le parece urgente que el próximo gobierno tome acción. Nos salieron 3 temas, yo te diría, muy consistentes. Uno, seguridad, el otro, salud pública de calidad y el otro, empleo decente. Entonces dijimos, eso es lo que demanda la ciudadanía. Entonces invitamos a espacios de diálogo a actores digamos, a representantes de distintos sectores, de sector privado, sindical, de juventudes, de sociedad civil, de academia, y le dijimos, esto es lo que demanda la ciudadanía. Y con método
un método que permitía que partamos de reconocer en el otro que es un ser humano, un peruano como tú, como yo, que también quiere el Perú y que también quiere lo mejor Repente para una el país. persona, Iván, Es sí, una sí. persona. Partir de escuchar los puntos de vista diversos y empezar a encontrar en dónde sí coincido. Todos queremos más empleo para el Perú, nadie te va a decir que no, ¿no Claro. es cierto? Todos coincidimos con eso y todos sabemos que eso es lo que el Perú demanda. Ahora, ¿qué podemos hacer para que eso suceda? Ahí es donde empezaba el diálogo, ¿no? ¿Qué cosas, qué propuestas pudiesen ser propuestas en las que estamos de acuerdo, que sí se deben hacer? Entonces, Encontrarnos por el Perú abrió estos espacios de diálogo multiactor, plurales, en 5 regiones del Perú. Muy interesante porque, un poco lo que dices, veíamos en un mismo espacio a gente que convencionalmente Claro, no se siente en estaría, el mismo no, espacio. no tomaría un café así por iniciativa propia. Exacto, pero con apertura, Claro. con método, y nosotros como intermediarios se generó yo te diría, esas propuestas que salieron un poco de estas mesas. Y luego en Lima hicimos un encuentro un poco más amplio, con alrededor de unas 95 personas y representantes de distintos sectores. Invitamos también a representantes de partidos políticos. Fueron 22 partidos políticos a este espacio. Y lo que hicimos es, oye, esto nos dice la población, esto nos han dicho las regiones en estos espacios de diálogo como propuestas de solución. ¿Qué priorizamos? ¿En dónde sí estamos de acuerdo? Y producto de ese ejercicio salieron 9 propuestas, 3 para educación, perdón, 3 para empleo, 3 para salud y 3 para seguridad, que además han sido contrastadas con una mirada más técnica de especialistas para asegurarnos que no sean simples buenos deseos, sino que tengan la posibilidad de ser implementados. Y hoy día estamos entregándole a los partidos y a quienes vayan a hacer gobierno en las próximas elecciones estas propuestas ciudadanas construidas desde espacios de diálogo, que además son propuestas que son implementables en los primeros 100 días del próximo gobierno. Entonces, esa iniciativa Encontrarnos por el Perú parte de la premisa de que sí podemos encontrar puntos en común, sí es posible, y creo que esas son señales que hay que darle a la sociedad. Un poco ir en contra de esa corriente que nos dice, no, caviar, DBA, ese lenguaje no ayuda. Mi señorito, que no, espero que no me esté viendo, tenemos pensamientos contrarios Ajá. Respecto a principios de política, pero conversamos tan profundamente y yo creo que es importante el baje el respeto, ¿no? El respeto, El sí. respeto que parte siempre por uno mismo, pero irradia eso a los demás y nos permite, como dices, encontrarnos. Exacto. Imagínate todo el poder que tenemos, que se está perdiendo por no poder conversar Así que es. luego se ve reflejado en la política también, ¿no? Total. Porque hay muchas decisiones que se toman en base a no me cae porque ay, Y dejamos de colaborar. ¿y quién pierde? Los más necesitados siempre. Totalmente. Es como que. Y otra cosa que también he visto mucho es. No me meto porque todo destrucción. Y sí es cierto, se ha vuelto muy destructivo todo. No sé si en el mundo en general, pero es como palabra política, voy a aparecer política y ya. Es como, pucha, estás seguro porque vas a acabar en la cárcel, algo así, ¿no? Pero es también por el estándar, digamos, que se han ido muy bajos. En general, cada vez se ha ido perdiendo. Y ahí recalco lo que dices, ¿no? La gente buena se tiene que involucrar, Sí. o sea, y hay personas en todo tipo para poder elevar ese estándar, ¿no? Total, total. y no Yo siempre sueño tiene que con ser eso, yo así. sueño con mirar con respeto a quienes me representan. O sea, hoy día la figura de presidente, la figura de ministro, la figura de congresista son figuras que han perdido... Ya no son prestigiosas. es como que- exacto. Y es una pena, ¿no? Cuando uno piensa, no sé, yo tenía un tío abuelo que ha sido diputado en su momento, en los años 80, y yo digo, era otra cosa, ¿no? Hoy día, lamentablemente, yo creo que es producto porque hemos permitido que gente que no tiene el corazón en el lugar correcto, que no tiene realmente un interés por el bien público, entre a política. Y eso hay que cambiarlo. Y eso hay que cambiarlo a todo nivel. No solamente te hablo del Congreso, te hablo también de los alcaldes, te hablo también de los regidores, te hablo también de los funcionarios públicos. Ser funcionario público es servir al país. Yo he trabajado en el Ministerio de Educación un año muy intenso y te digo que ha sido quizás el año donde he tenido más satisfacción personal porque mi trabajo impactaba de Claro, forma dejaba huella. directa, ¿no? Dejaba huella. Y claro, sí es cierto que es difícil mantenerse en el sector público porque las condiciones no son necesariamente las mejores, porque hay mucho cambio político y entonces tú también sales, ¿no? Producto de ese cambio político. Claro. Pero no podemos perder de Claro, vista esa... Ahí también viene el tema de meritocracia, ¿no? Total. ¿Cuántas, a ver,
Que le hemos ido perdiendo, Hay un lastimosamente, ejemplo ¿no? del BCR, ¿no? Que creo El que es un BCR, sí. estándar mundial, Sí, muy admirado. ¿Y qué pasaría si ese mismo estándar se aplica a otras instituciones, digamos, total. donde hay meritocracia y estas carreras se pueden desarrollar, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que la meritocracia va en contra de los intereses de los corruptos, ¿no? Mm, Porque el corrupto no quiere meritocracia, pues porque quiere claro, poner a su gente tiene otro en las objetivo. posiciones, porque tiene otro objetivo. Entonces, los que creemos en la meritocracia, los que creemos en un servicio civil decente, con capacidades, tenemos que impulsar eso. Y no solamente desde la política, desde adentro. Yo vuelvo al punto del aporte también del sector privado. Desde afuera, que es lo que hoy día hacemos en eso hoy, es también poner propuestas en la agenda pública. Es también hacer presión, es también hacer incidencia para que quien sea gobierno tome las decisiones correctas de política pública y no se quede con una agenda solo particular Claro. o de representación de pocos intereses, ¿no? Nada, muchas gracias, la verdad, por ilustrarnos. Además, me considero una persona que lee siempre, pero me has permitido dilucidar sobre todo este problemita que tenía acá. Y lo que necesiten por nuestro lado, una vez que cuenta con la plataforma de Gurú, es algo que no hacemos habitualmente eh, y deberíamos hacerlo más seguido, ¿no? Así que te voy a invitar más seguido para conversar sobre estos temas, Buenísimo, que está relacionado, ¿no? Porque cuando uno habla, nosotros hablamos mucho de negocio, de emprendimiento en general, pero nos movemos en un entorno. Y ese totalmente. entorno tiene que ir funcionando Hay para que... hay un concepto que habla de que no hay empresa exitosa en entornos fracasados. Me encanta. Y quizás el Perú en todo este tiempo hemos permitido que no salga, digamos, de esa situación, como yo te decía al inicio, llena de brechas, llenas de condiciones que tenemos que transformar. Y no podemos ser empresarios sin mirar eso, ¿no? O sea, yo creo que el sector privado, los empresarios, los emprendedores necesitan involucrarse. Todos tenemos que involucrarnos y hoy día más que nunca, de cara a este proceso electoral, que además es el 12 de abril las elecciones generales y en junio seguro segunda vuelta, pero en octubre vuelven las elecciones. Tenemos Claro, elecciones tenemos regionales, ¿no? municipales, Y sí, sí, claro. municipales. eh, y yo siempre digo, ¿no? Son tan importantes como la presidencial, porque recordemos que todo, o sea, digamos, el Perú tiene un proceso de descentralización que hace que los recursos y los servicios públicos se gestionen en las regiones. Entonces, si no elegimos bien ahí, también Claro. estamos, estamos perdidos. Y ahí justamente, con eso ya creo que podemos terminar. Se habla mucho de que el Perú es centralista, ¿no? O sea, cuando vas a otros países ves ciudades más Ujú. avanzadas. Estuve en Colombia hace poco y Sí, ciudades que, digamos, parecían hasta competencia entre ellas, ¿no? Que no tenía nada que enviar la una a la otra, ¿no? Bogotá no parecía ser la capital sobre Colombia porque tenía otras ciudades. Medellín, sí. Sí. Y en Perú, claro, todo es Lima, todo es Lima. Y luego se habla mucho que hay una ley de desarrollo regionalización del Ujú. país que ha ido avanzando, tiene los gobernadores con influencia, poder, pero luego ves indicadores de gasto, de eficiencia, de corrupción y un montón de cosas. Y es Sí, como que algo ahí no está funcionando. sí. Y justamente se habla también de recursos. El Perú los últimos años ha tenido abundancia de recursos, producto de la minería, la agroexportación y todo lo demás, pero el dinero no se está gastando adecuadamente. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué está Mm. pasando de su mirada? Eh, Creo también que es un tema de capacidades Ujú. y creo que ustedes han desarrollado algunos programas ahí Sí. de capacidades en Nosotros, municipios, por no sé. ejemplo, o sea, coincido plenamente con lo que dices, ¿no? O sea, lo que ha sucedido es que digamos, en la práctica, sí, efectivamente, has descentralizado los recursos, ¿no? Los presupuestos se transfieren a los gobiernos regionales. Por ejemplo, la administración de los colegios está como responsabilidad del gobierno regional, con sus distintas UGELs, unidades gestoras locales. Salud también. O sea, la plata está puesta en regiones. El problema es que hemos hecho una descentralización que no ha venido de la mano con desarrollo de capacidades que permita que efectivamente esos servicios se gestionen de la mejor manera y eso también de la mano con reglas de juego políticas también no muy bien hechas, ¿no? No sé si tú sabes, pero para poder ser elegido gobernador regional no tienes que estar inscrito en un partido nacional. Los movimientos regionales pueden Claro. postular. Entonces también tienes en cada región
gente que con un poco de plata, ¿no es Así que se ha cierto? ido, ¿no? Sí, Exacto. sí, Y sí, sí. economías de vuelta ilegales, que no hay que perder de vista eso, que terminan financiando esas campañas y que terminan metiendo gente a la política. Entonces, hay una serie de Mm, problemas. Nosotros en ESOI efectivamente trabajamos en un proyecto específico en gestión de riesgo de desastres. Esto lo hicimos, lo arrancamos en el 2023-2024 y nosotros dijimos ahí, oye, la plata está en las regiones. El gobierno nacional, el MEF, eh, digamos, transfiere los recursos a las municipalidades locales y provinciales para que ellos gestionen los riesgos de cara a desastres en sus propias localidades. ¿Y qué están haciendo con esa plata? ¿Cómo la gastan? Y en muchos casos no es por, digamos, en unos casos es por desconocimiento de los instrumentos, digamos, que tienen que aplicarse para hacer un buen gasto. Entonces hemos hecho una serie de iniciativas que han generado fortalecimiento de capacidades técnicas de los gestores locales. Y eso es clave, ¿no? Porque sí. tiene gestores locales que no tienen los años de experiencia suficientes, que es la primera vez que les toca ejercer ese rol y nadie les enseña. Entonces, hay un problema, sí, ¿no? Hemos descentralizado esos recursos, pero no hemos descentralizado las capacidades y creo que nos toca como ¿Y país sabes qué se está haciendo a raíz de cambiar eso? eso, ¿no? Porque sí es algo que lo he escuchado mucho. Sí. Había una municipalidad, creo que en Cusco, que recibía un montón de canas y tenía 100 millones de presupuesto y no sabían cómo gastarlo. Bueno, Y se quejaban el uno del otro, pero es que... es que creo que acá hay un rol, ¿no? De asistencia técnica que no hay que perder de vista. Y hay un rol también de formación, de talento, digamos, de gestores públicos en las regiones. El centralismo que tenemos es que todo el mundo termina viniendo a Lima, ¿no es cierto? Y hay ta- Pero en las regiones están los recursos. Hay que de alguna manera ponerle ese foco. Y hay talento, yo creo que es un Y hay tema de acceso a talento, formación. Yo exacto. soy de provincia, así que voy a siempre pechar por nosotros, pero hay talento. El tema es, Pero claro, cómo lo formas y cómo le das esas oportunidades, ¿no? Porque, ¿cómo le das oportunidades en el territorio? y a veces ¿No? el talento tiende a no ser muy político, entonces si no es amigo del alcalde o del gobierno regional, o es amigo del amigo, o no le entra mucho a esas jugadas, entonces se pierde, digamos, esa oportunidad, ¿no? O sea, yo creo que hay un espacio enorme por mirar desde el territorio. Y mirar desde el territorio no quiere decir mirar desde Lima para el territorio, sino desde el territorio, desde las necesidades del territorio, o sea, digamos, un poco que se marque desde ahí la agenda, no al revés, ¿no es Mm, cierto? Pero también necesitamos, por supuesto, gente no solamente con las capacidades, sino con las intenciones correctas que quieran buscar gente buena haciendo, ese ¿no? O sea, desarrollo, ¿no? yo creo que acá no debe parecer una utopía eso, ¿no? Debe ser algo que sí se puede realizar, ¿no? Y creo que les felicito, la verdad. Gurú lo construimos para también promover el desarrollo del Perú de nuestra óptica, desarrollando el talento de las personas. Consideramos que el activo más grande es su gente. Totalmente. Y esa gente, en el momento que descubramos nuestra capacidad, nuestro potencial, vamos a mover muchas cosas al futuro. Yo les quiero pedir solamente a los que nos están viendo que primero entren a las plataformas que nos ha recomendado. Entren de repente en eso, no sé si pueden ahí involucrarse también. Voy a dejar en la descripción los links Ujú. y quiero que comenten, compartan y al menos la comunidad de Gurú tenemos que estar súper informados para tomar una muy buena decisión en esas elecciones y nunca perdamos la mirada de seguir construyendo un gran país porque ante todo, somos ciudadanos. Así Me es. gustaría que nos pueda dar un mensaje de despedida o algo que de repente se me está escapando. No, gracias, Jimmy. Y creo que falta poco para las elecciones. Sí. En las próximas semanas vienen los debates electorales. Yo lo que recomiendo es que sintonicemos esos debates, escuchemos a nuestros candidatos, hagamos el ejercicio de informarnos, no nos tomemos a la ligera este voto. Es el momento y la oportunidad que tenemos todos de ejercer efectivamente una ciudadanía responsable y esa ciudadanía no se acaba con el voto. No se acaba con el voto. Ese civismo pasa desde las decisiones que tomamos cuando manejamos, cuando nos subimos a un transporte y no hacemos cosas que no queremos que el otro nos haga, ¿no? Ese civismo, ese respeto por el otro tiene que estar siempre. Y ese involucramiento con lo público, desde mi municipio, de averiguar en qué está gastando la plata mi alcalde, desde el gobierno regional, qué es lo que está haciendo, hacer ese seguimiento a esas personas que terminan siendo nuestros representantes. Entonces, nada, para mí es eso, es asumir
digamos, esta ciudadanía desde la responsabilidad, desde una mirada crítica, no nos dejemos engañar por ideas o populistas, busquemos, hagamos el doble clic, ¿no? No nos quedemos porque al final del día, quien sea que llegue a gobierno va a tomar decisiones por nosotros. Sí. Entonces asegurémonos que llegue buena gente. Nada, muchas gracias. Que Gracias estés a bien. ti. Felicitaciones además. La verdad que Muchas excelente gracias. trabajo. Nos vemos en un próximo episodio. Cuídense. Chao, chao. Tomémonos unos